Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta octava parte de este grupo de videos macro para crear tablas dinámicas en Excel. En esta oportunidad o en este capítulo vamos a crear una tabla dinámica con conexión a una base de datos SQL, es decir, los datos los voy a tomar de una base de datos externa, en este caso de SQL Server. Vamos a tener dos ejemplos, que es esta, crea tabla dinámica con SQL, que básicamente me crea una tabla dinámica, pero con la diferencia que cuando voy a propiedades de conexión simplemente no tengo la cadena de conexión ni el string, y tampoco puedo actualizar, es decir, me retorna la tabla dinámica en ese instante, no simplemente coge los datos de la base de datos SQL y lo plasma ahí. Y si adicionaran datos a la base SQL mediante otro sistema y yo quisiera actualizar, no podría hacerlo en este primer ejemplo, pero sí puedo jugar con los datos que ya he recuperado de SQL. Pongo los meses y me filtra normal, pero la desventaja es, como les digo, es que no está conectado a SQL, no mantiene la conexión. Y este que puse acá, crea TD con SQL activo, sí mantiene la conexión abierta. Por ejemplo, he creado este informe, voy a propiedades de la conexión y sí, en definición me crea una cadena de conexión y un command text, el texto de comando, que es este procedimiento almacenado. Y este segundo ejemplo es similar a lo que se hizo con la conexión con Access, pero con la diferencia que cambia la cadena de conexión. Esto sí lo vamos a hacer con ADO, este primero lo vamos a hacer con ADO, pero ya saben que la desventaja es que solo me trae los datos de ese momento y si se actualiza debo volver a traer los datos. En cambio esto, el último que creamos, mantiene la conexión activa y lo puedo actualizar. Actualizan los datos en la base de datos y acá también con actualizar se vuelve a actualizar la tabla. Entonces es más eficiente la segunda, ¿no? Para mí, pero de repente también podrían utilizar esto para ciertos casos. Vayamos al código. Tengo este módulo. Sobre mi módulo declaro esta línea opción explicit. Ya saben que hace esto, me obliga a declarar todas las variables que voy a utilizar dentro de este módulo. Para el primer ejemplo, que dije que no mantiene la conexión activa, esta de acá, voy a usar conexiones ADO. Para usar conexiones ADO debo insertar este módulo que es OConexión y debo crear este procedimiento, pero antes de eso debo activar estas referencias. Microsoft ActiveX Data Object 2.8, solo para ese módulo. Los demás trabajan sin esa referencia normal, solo este ejemplo. Luego declaro estas variables: public cn as addb.connection, public myCom_string, subconexión y cierro mi ensub. Luego pongo mycom, esta es mi cadena de conexión para conectarme a una base de datos SQL. Este es mi proveedor, el usuario la contraseña del usuario, el nombre de mi base de datos y el nombre de mi servidor. Ustedes lo tienen que cambiar de acuerdo a su servidor y a su usuario y a su base de datos. Luego seteo mi variable cn, set cn es igual a new addb.connection with cn y cierro con endwith, que hago .openMyCom. Básicamente abro mi conexión con mi base de datos. Y luego vayamos cómo lo usamos. Acá declaro esta variable dim rs es addb.recordset dim sql as string. Luego voy a aplicar este procedimiento subcreatd con SQL. Declaro estas variables objetos, básicamente dim wsd as worship, dim wsi as worship, dim pt cache as pivot cache, dim pt as pivot table. Ahora asignamos valores a mis variables objeto, ya saben, anteponiendo la palabra set. Set wsd es igual a worksheet entre paréntesis y comillas datos. Set wsi es igual a worksheet entre paréntesis y comillas informe. Que le digo que en mi hoja informe se le asigne esa variable. Para que sea más legible mi código o mi explicación sea más entendible, cuando me refiere a esta variable wsd voy a decir hoja datos, y cuando me refiere a esta variable wsi voy a decir hoja informe. Y declaro mi sentencia SQL, que va a ser este procedimiento almacenado, que ya tiene los parámetros fijos, y ustedes lo pueden acondicionar para que los parámetros los tome de una variable, pero en este ejemplo lo estoy poniendo con parámetros fijos. Llamo a mi conexión que está en este módulo y luego declaro dim cmd as addb.command. Ya saben que este command me permite ejecutar sentencias SQL o procedimientos almacenados sobre una base de datos. Luego set cmd es igual a new addb.command y seteo mi variable recordset también, que es rs es igual a new addb recordset.
Luego with, acá no le pongo el cursor, debería ponerlo, lo vamos a poner al user server para que el cursor esté en mi servidor. Luego with cmd, el with, ¿qué hago? Punto active connection, ¿qué conexión va a tomar este command? La que aperture en esta macro. Command type va a ser un cmd text porque voy a ejecutar una sentencia SQL. Command text va a ser este SQL. Luego set rs es igual a punto cmd.execute, mi tipo de cursor, tipo de bloqueo y el option. Y básicamente con eso ejecuto mi record set y ya tengo los datos en mi record set. Ahora voy a eliminar todas las tablas dinámicas en mi... Esto podría estar después de esto, ¿no? Pero bueno, lo puse acá. Elimino todas las tablas. Para cada tabla dinámica de mi hoja de informes, que la elimine. ¿Saben para qué sirve eso? Y ahora le asigno un valor a mi variable setpt caché. O sea, a mi variable pivot caché le asigno un valor en base al record set. De esta manera, setpt caché es igual a active workbook .pivotcaches.add source type igualito external. Es una base de datos externa, ¿no? Nada más. Luego setptcache.record set. Acá le digo .record set, ¿cuál va a ser? Este record set, o sea, esta sentencia SQL. Los registros de la sentencia. Luego seteo mi variable cmd con nothing porque ya están agregados a este ptcache. Y luego una vez que tenga mi caché con datos del record set, creo mi tabla dinámica en base a este caché. Por ejemplo, setpt es igual a ptcache.create pivot table destination, hoja informe, cells 4,1, o sea, fila 4, columna 1. Es el destino de mi tabla dinámica donde se va a generar. Luego el nombre. Esto es importante. Cuando trabajo con ADO es muy importante que hago esto. Cierro mi record set, cierro mi conexión y seteo mi variable record set ICN con nothing para no tener problemas. Si se dan cuenta, de acá ya es lo mismo que vimos en los anteriores videos, solo con lo único que cambia es acá en cómo lleno mi caché, cómo asigno valor a mi variable pivot caché. En este caso lo hago mediante un record set. Ya, luego acá pongo pt manual update igual a true, o sea, activo mi actualización de mi tabla dinámica para que mi código sea más eficiente y no se actualice cada vez que haga modificaciones en mi tabla dinámica, o mi tabla dinámica no se actualice cada vez que haga modificaciones sobre ella. Luego con esto configuro mi tabla dinámica, le digo pt add fields, row fields, acá le pongo array es igual a nombre productor. En la parte de filas de mi tabla dinámica le digo que vaya el nombre de productor. Y luego en column fields pongo igual a array data. Simplemente esto es para que mis datos estén bien estructurados, porque eso no forma parte de mi origen, de mis datos, de mi base de datos, ¿no? En sí, o los datos de este procedimiento almacenado. Después en page fields le digo array igual a mes, o sea, en el área de filtros de mi tabla dinámica va a ir el mes. Una vez que tengo definido eso, ahora añado valores a mi área de campos de mi tabla dinámica. Le digo with pt.pivotfields consumo, o sea, con mi columna consumo de los datos de este procedimiento almacenado. ¿Qué voy a hacer? Le digo .orientation xl data fields, le digo que se vaya al área de datos de mi tabla dinámica. .function, ¿qué va a hacer? xl sum, .position 1, el number format con el formato que quiero que tengan los datos, el name, consumo con espacio porque va a tener el mismo nombre y cierro mi with. Luego doy formato a mi tabla dinámica, acá le digo with pt, que digo table style 2, le digo pivot style medium 2, luego total general de columnas si quiero que tenga, total general de filas no, luego y esto le da el tamaño de fuente de mi tabla dinámica, quiero que sea 10, toda mi tabla dinámica porque le digo table range 2. Luego esto ordena el campo del nombre productor en base al consumo de manera descendente. Esto ordena mi fila productor de manera descendente en base al consumo. Luego deshabilito mi actualización manual de mi tabla dinámica para que se actualice con los datos. Y luego set pt caché es igual a nothing, seteo mi variable caché con nothing, activo mi hoja informe y range a 2, selecciono mi celda 2 y envío este mgc box. Básicamente solo voy a tener un campo en el área de datos, ¿no? Que es consumo, pero con la diferencia que dije que esa tabla no se actualiza porque me trae solo los registros de ese momento. Si quisiera actualizarlo tendría que generarlo de nuevo. Ahora vayamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es esto acá, que este sí me crea, como dije, me mantiene mi command text y mi conexión, y con
con un simple clic derecho o anticlic actualizo y mi tabla dinámica se actualiza con los datos en tiempo real. Luego, ¿cómo hemos hecho ese procedimiento? Es igual a la que es conexión con Access. Declaro este procedimiento subcrea td con SQL activo, le puse. Y acá le puse, declaro estas variables. dim wcd as worksheet, dim wci es igual a worksheet, dim pt caché es igual a pivot caché para mi caché de tabla dinámica, dim pt as pivot table, dim conexión as string y SQL as string. Asigno valores a mis variables objeto. Acá le digo que esto sea mi hoja datos y esto sea mi hoja informes. Y con esto que para cada tabla dinámica en mi hoja informe que las elimine. Y acá defino mi caché, le digo set pt caché active workbook pivot caché.add source tape. Le digo que sea una conexión externa ya que es una base de datos externa, SQL en este caso. Y mi cadena de conexión es esto, OLBD, provider, SQL data. Acá es muy importante, source es el nombre de mi servidor. Ustedes tienen que poner el servidor que ustedes tengan. En este catálogo tengo el nombre de mi base de datos, yo tengo productor de hielo. Mi usuario es usuario y el password es usuario 2016. También pueden usar esta conexión que no pide usuario, pero el usuario tendría que tener permisos, ¿no?, para que lo ejecute. Y esta es mi sentencia SQL, el mismo procedimiento almacenado exe, informe de productores ya con los parámetros definidos, pero como dije anteriormente, ustedes pueden capturar estos parámetros en base a variables. Luego acá, ¿qué hago con mi with pt caché en with? ¿Qué voy a hacer? Punto connection, ¿qué conexión voy a tomar? Esta de acá. Punto command text, este SQL. Básicamente es similar a lo que se hizo con la conexión en Access, lo único que cambia es la cadena de conexión. ¿Se han dado cuenta? Solo cambia la cadena de conexión porque es lo mismo. Si vemos acá, es lo mismo, solo cambia la cadena de conexión. Una vez que tenemos eso, ahora sí, ya tengo mi caché, ya le asigné valores, esta conexión y esta consulta SQL, entonces creo mi tabla dinámica en base a este pivot caché. Set pt es igual a pt caché punto create pivot table, destination, ya saben, hoja informe, cells, fila 4, columna 1, el nombre de mi tabla dinámica. Y esto ya lo vimos, ¿no? Pero igual hay que explicarlo un poco. pt.manual updating igual a true, o sea que mi actualización manual de mi tabla dinámica esté activa para que no se actualice cada vez que haga modificaciones, y lo vuelvo a desactivar en esta parte, perdón, en esta línea. Primero, ¿qué hago? Configuro mi tabla dinámica, lo mismo, pt add fields, y en row fields, en el área de filas, que le digo que sea nombre productor igual que el anterior, coma column fields, le digo array data. Esto es para que los datos de mi tabla dinámica se configuren de manera correcta, ya que esto no es un campo de mis datos. Luego page fields, le digo que en mi área de filtros vaya la columna mes. Luego añado campos al área de datos, digo with pt pivot fields consumo. ¿Qué voy a hacer con el campo consumo? Punto orientation xl data field, le digo que se vaya al este campo se vaya al área de datos de mi tabla dinámica. Función xl zoom, posición 1, number format, el formato con lo que quiero que aparezcan los datos, el nombre. Como les dije, ¿no?, yo le digo que este campo se vaya al área de datos. Y voy a hacer lo mismo, otra vez, con el mismo campo. With pt.pivotfields consumo. ¿Qué voy a hacer? Orientation es igual xl data field. Lo mismo, que se vaya este campo, que se vaya al área de datos de mi tabla dinámica. ¿Qué función voy a utilizar? XL zoom, posición 2, number format, en este caso va a ser porcentaje, el nombre va a ser porcentaje. Acá le pongo punto calculation xl percent of column, el porcentaje de total de columnas. Esto es lo adicional, ¿no? Luego acá hago with pt pivot fields, entre paréntesis comillas, consumo. Lo mismo, le digo punto orientation, que le digo con esta línea xl data field, que este campo se vaya al área de datos de mi tabla dinámica. La función, ¿qué función voy a utilizar? XL zoom, posición 3, number format, este formato de porcentajes con 2 decimales. Name, el nombre de mi campo va a ser porcentaje, espacio acumulado, acum. Y acá utilizo dos parámetros más. Punto calculation, XL percent, percent running total, porcentaje del total in es en este caso, y base field es el nombre del productor. Como ya saben, cuando utilizo calculation, punto calculation, hay cálculos que me solicitan base field e incluso base ítem, y hay cálculos que no me solicitan ninguno de los dos, como este es el caso. En cambio en este me pide base field, y hay otros cálculos que me permite base field, base ítem. ¿Qué es lo que hace básicamente estos dos? Es esto, ya había explicado en otro video. Es como si hiciera un clic derecho y digo mostrar valores como el porcentaje del total de columnas. Y vengo acá, clic derecho, mostrar valores como porcentaje del total en.
Básicamente hace eso. Después doy formato a mi tabla dinámica WIF-PT y un endWIF. ¿Qué hago? Punto, table style 2 es igual a pivot style medium 2. El total general de columnas activado, total general de filas desactivado. Con esto pongo el tamaño de fuente de toda mi tabla dinámica en 10. Luego acá ordeno el campo de nombre productor de manera descendente en función al consumo. Luego deshabilito mi actualización manual de mi tabla dinámica para que se actualice con los datos de mi conexión. Luego seteo mi variable pt cache con nothing, activo mi hoja informe, selecciono mi rango A2 o mi celda A2 y envío este MGC Box. Básicamente hace eso. Pero se dan cuenta, la diferencia es que esto mantiene la conexión activa, ¿no? Mantiene la conexión con mi base de datos y simplemente lo actualizo y se actualiza. Si es que mi base de datos se actualiza, doy clic derecho acá, actualizar, y también esto se actualiza. Ya saben, este último procedimiento no necesita tener esta referencia activada. No es necesario, solo para este acá donde uso las conexiones A2 sí, pero para el último no. Bueno, eso sería todo y gracias.